Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a esta última conferencia del segundo día del LATAM Hospital 2020. Estamos muy contentos porque realmente es un evento regional en donde están participando profesionales de toda América Latina. Así que en esta oportunidad tenemos el orgullo de contar con la presencia del doctor Alfredo Lozada, que pertenece a la clínica de colesterol del Hospital Universitario Austral y de FLENI. Alfredo, la verdad, muchísimas gracias por ser parte de LATAM Hospital. Es un placer para nosotros contar con tu presencia y aprovechamos para contarles a todos los asistentes que pueden realizar consultas en el chat que se encuentra en el pie de Zoom, en donde también tienen un icono de preguntas y respuestas, que allí también pueden canalizar las consultas, y al finalizar la conferencia, el doctor Lozada contestará alguna de ellas. A su vez también contamos con un chat de LATAM Hospital, en donde continuamos en contacto por si surgen nuevas consultas, y también anunciamos las conferencias próximas en los días que vienen. Muchas gracias, bienvenido Alfredo. Muchas gracias, Marisa, por la invitación. Es un placer estar acá. Estoy acá preparándome para compartir la pantalla. Inicio entonces la presentación. El tema que me voy a referir es el impacto del tratamiento farmacológico en los trastornos de los lípidos, ¿no? Y lo que quería contarles es que estamos viviendo un excelente momento en el área de lípidos. Hay nuevos medicamentos para lípidos todos los años, desde hace prácticamente 6, 7 años, y van a seguir llegando nuevos medicamentos para lípidos en forma permanente. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la más común de todas las causas de muerte y de enfermedad, y entonces todos estos medicamentos van a ser extremadamente importantes y pueden ser una fuente de recursos muy, muy importantes para hospitales que tengan clínicas de lípidos. Y un poco en la charla voy a tratar de mostrarles ejemplos de todo esto. Acá están mis afiliaciones en la primera diapositiva, y la segunda, algunos de los conflictos de interés de la investigación y asesoría que hago. Pero para empezar quiero a la derecha rendirle homenaje al equipo de salud, y también acá a la izquierda mostrarles este semáforo de la revista médica más antigua del mundo, que es The Lancet, donde está en el semáforo, está en verde, el consultorio, ¿sí? Un lugar cerrado, como les estoy marcando acá con el mouse, 2 o 3 personas, bien ventilado, y si estamos usando tapabocas y hablando, estamos claramente en la zona verde del semáforo. Entonces, para que los pacientes y nosotros vayamos perdiendo el miedo y podamos seguir tratando a estos pacientes que tienen enfermedades complejas y que pueden ser una fuente de recursos muy importantes para hospitales, para clínicas de colesterol, para instituciones de salud. El contenido al que me voy a referir es el siguiente. Estamos en una excelente era de la investigación básica y clínica en los lípidos, y las guías, especialmente vieron en el título, estaba la europea, reducen el riesgo y por supuesto reducen los gastos, porque al reducir eventos, ACV, infarto, imagínense que el seguimiento de secuelas de ACV puede costar millones de dólares medidos a lo largo de años. Y entonces muchas de estas intervenciones están muy enfocadas a salud pública. Cada día más, como sucede en hipertensión, hay combinaciones de drogas, y eso les voy a hablar, y tenemos evidencia muy, pero muy robusta de la eficacia de los tratamientos, y entonces me voy a referir a eso.
Y sobre todo hay un foco muy, muy fuerte en el LDL. Cuanto más bajo el LDL y por cuanto más tiempo, mejor. Pero no me crean, déjenme mostrarles ejemplos. Voy a empezar mostrándome yo mismo como ejemplo. Yo acabo de cumplir 65 años, estoy acá, este es el sistema europeo de cálculo de riesgo que se llama SCORE, como lo ven ustedes acá. Como me pone nervioso la presentación, me subió la presión a 14, y como mi colesterol, esto se multiplica por 40, es de 200, mi riesgo es 11% a 10 años de tener enfermedad cardiovascular, fatal. Y si quiero saber mi riesgo de infarto ACV, tengo que multiplicarlo por 3. O sea que mis chances son de tener infarto ACV es 33% en los siguientes 10 años. Es muy, muy alto esto. Entonces, en cualquier lugar de Europa, el Estado me da en forma casi gratuita la estatina o el ezetimibe que yo pueda necesitar para reducir este riesgo tan alto que les estoy marcando de 33% o 11% para mi grado para mi edad, para mi colesterol de 200 y para la presión de 140 que me subió por la conferencia. Entonces, yo estoy en rojo oscuro, eso es muy alto riesgo. Y muy alto riesgo es gente que ha tenido enfermedad cardiovascular o que tiene el score más de 11, más de 10, yo tenía 11, o que tiene otras enfermedades como enfermedad renal o diabetes. La edad juega entonces mucho en la sumatoria. Y se establecen metas muy claramente, las metas en la guía europea que tenemos acá, de LDL. Y en este caso, para mí que estoy rojo oscuro, la meta es 55 miligramos de LDL. ¿Qué nos dice el algoritmo de tratamiento? Calculo el riesgo, ¿sí? Decido que voy a dar tratamiento y inicio una estatina de alta potencia. A la máxima dosis tolerada, esto es lo que dice el algoritmo de la europea. Si no llego a la meta, como yo tengo que bajar mucho, seguramente no voy a llegar, entonces me van a agregar ezetimibe. La otra cosa es que con la dosis máxima de estatina, en este caso sería atorvastatina 80 miligramos, casi 1 en 10 de las personas tienen dolores musculares y muchos deben bajar la dosis. Entonces, todo esto que les decía es política de Estado en la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Pero enfoquémonos en esto que marqué con la cruz, ¿no? Con la estrella. La estatina en alta dosis da mialgias bastante frecuentemente. Entonces miremos las perspectivas, ¿no? Cuando yo empecé como lipidólogo en 1994, no había ninguna evidencia de ningún tipo de que bajara la morbilidad y la mortalidad cardiovascular. A partir de entonces, la evidencia es enorme, es totalmente consolidada. Las estatinas tienen evidencias solas, tienen en evidencia en dislipemia e hipertensión, tienen evidencia en diabetes e hipertensión y dislipemia, tienen evidencia en enfermedad, en accidente cerebrovascular, y lo mismo para enfermedad coronaria. Pero tenemos este problema, 1 en 10 de los pacientes en la dosis máxima tiene dolor muscular que dificulta llegar a las metas. Entonces, cada vez se utiliza más la combinación, y ahora acaban de aprobar una especie de estatina que se llama bempedoico, lo acaba de aprobar la Unión Europea, la EMA, para aquellos pacientes que tienen mialgias. Otra de las cosas que me voy a referir son las drogas que están hace 5 años en uso, que son estos inhibidores de PSK9. Son anticuerpos monoclonales, lo que inventó nuestro premio Nobel Milstein, y que están muy en boga. ¿Se acuerdan qué es lo que le dieron a Trump?
y que son drogas que no tienen prácticamente efectos adversos. Son drogas caras, pero hay una creciente competencia y cada vez va a haber más de estas drogas en uso para este tipo de pacientes. Y acá tenemos entonces esto, el ácido bempedoico se aprobó en la Unión Europea ahora en octubre, y es una especie de estatina sin mialgias, porque inhibe este paso en el hígado, pero no tiene la capacidad de entrar al músculo, y la eficacia es bastante buena, como está visto en esta publicación. Esta es una droga que se da por vía oral y va a ser importante porque seguramente va a tener alto costo, como tienen las drogas que se necesitan para tratar a pacientes que tienen problemas, y bueno, muchas de estas se van a poder dar en las clínicas o quizás en los hospitales. Les voy a ilustrar ahora otra enfermedad, que es esta que se llama hipercolesterolemia familiar. Es otra de las enfermedades genéticas muy, muy frecuentes, 1 de cada 200 personas. Miremos esta familia en rojo, ¿no? La madre, el hijo y el nieto. La madre tuvo un infarto a los 42 años, tiene lesiones en las arterias muy severas, pero me quiero enfocar en el hijo. El hijo tuvo un infarto a los 26 y le hicieron una cirugía de revascularización a los 38. Y con la máxima dosis de estatina no llega a los 55 que les decía que tiene que llegar el LDL. Y a este paciente le tuvieron que agregar estos inhibidores de PSK9 que inicialmente costaban $1.000 por mes y ahora van bajando de precio porque el paciente no llegaba a la meta de 55. Y acá está el hijo que tiene también LDL muy alto a los 6 años de edad. Fíjense lo agresiva que era esta enfermedad. En esta publicación de la revista British Medical Journal, antes del uso de las estatinas en 1991, estos pacientes tenían 84 veces más eventos. Esto no es 0,84%, es 84 veces más eventos, y después de las estatinas bajó muy dramáticamente la tasa de eventos, porque solo la estatina baja 70% según lo probaron en Holanda, que es el país más avanzado en esta enfermedad. Y si vemos en estos datos muy, muy importantes que escribieron los autores de la guía europea, si tenemos este señor que tenía un LDL inicial antes de cualquier remedio, antes de tener el infarto, que tenía 280 de LDL, se lo bajamos a la mitad con estas 3 drogas, estatina, ezetimibe y PSK9, a lo largo de 40 años, como les estoy marcando acá, el riesgo puede bajar hasta 93%. Esta es una intervención extremadamente poderosa. Hay pocas intervenciones que puedan tener esa magnitud de efecto. Y este cálculo está tomado por genetistas y lipidólogos de Oxford, que fueron los que escribieron esta guía, y tomaron como, para calcular este 93% de reducción de eventos, tomaron estudios de estatinas, estudios de otras drogas, y también estudios que se llaman de randomización mendeliana, que es una tecnología para calcularlo. Entonces, ya no estamos más como este pobre médico inglés con su paciente que meditaba qué es lo que tenía que hacer. Antes, con pacientes como el que les contaba, nos quedábamos pensando qué podíamos hacer. Ahora tenemos herramientas muy, muy importantes y que pueden darle este enorme beneficio a nuestros pacientes. Y acá está en el mismo algoritmo que les decía, usamos la estatina de alta potencia, si no llegamos a la meta, se agrega ezetimibe, y si se sigue sin llegar a la meta, como era el caso de este paciente, se agrega el inhibidor PSK9, que agrega un 60% adicional de reducción
y en este paciente llegó claramente a las metas y realmente el efecto en eventos es muy, muy importante. Entonces tenemos el efecto de la manta corta, ¿no? En estos pacientes de riesgo cardiovascular muy alto, algunos inclusive la Sociedad de Endocrinología los llaman riesgo extremo, la estatina no alcanza, no alcanza. Entonces, sigamos mirando a algunos pacientes, y en este caso miremos a los que tienen una enfermedad más severa, que puede ser una fuente de recursos muy importantes para hospitales o clínicas de colesterol. No el paciente que vimos recién, que había heredado el mismo gen de la madre y su hijo tenía el mismo gen. Tomemos un paciente que pueda tener un gen de la madre y un gen del padre, y entonces por eso se llaman homocigotas. Esos requieren, desde el inicio, tan bien jóvenes, una especie de diálisis de colesterol que se llama aféresis y que tiene un costo de $4.000 por mes. El hospital italiano en Buenos Aires realiza este tipo de prácticas. Yo tengo un paciente que estuvo realizando esto hasta que empezó a tomar otro tipo de drogas. Y para estos pacientes también hay drogas que están aprobadas, ¿no? Hace ya varios años, fíjense estas dos que les estoy mostrando acá, que son drogas que tienen un costo anual de alrededor por encima de $200.000 por año. Algunas de estas drogas son inyectables, otras no, y también pueden ser una fuente de recurso para hospitales por su alto costo. Y fíjense, lo que les decía antes, la aféresis, la diálisis de LDL, produce una reducción de eventos muy, muy importante. Acá están las curvas, los que están solo con medicación y los que tienen la medicación de aféresis, 72% de reducción, y por eso, por ejemplo, Alemania paga este costo a este tipo de pacientes que tienen este diagnóstico. Fíjense qué mal pronóstico tienen estos pacientes. Acá hay un cuadro que nos muestra la vida del paciente, ¿no?, a lo largo de los años, y acá tenemos el LDL que se llama acumulado. Cuán alto tiene el LDL multiplicado por el número de años. Estos pacientes, como el que les mostraba recién, que hacen la diálisis de colesterol, suelen tener su primer evento cardiovascular, su primer infarto, a los 12,5 años. El otro paciente, el caso que el que había tenido el infarto a los 26, suelen tener el primer evento a los 35 años. Y entonces el tratamiento va a bajar la inclinación de la curva y va a empezar a trazar la edad de su primer evento, dependiendo si se inicia temprano o se inicia más tarde. Y son comunes. Y acá tengo una gráfica de la distribución en la práctica mía, tomada hace unos meses, la cantidad de pacientes que tienen riesgo cardiovascular extremo es el 17%, muy alto 25%, alto 41%, y obviamente mi práctica, que es de lípidos, tiene pocos pacientes con riesgo moderado o bajo, porque es como un embudo de pacientes de alto riesgo. Nos preocupa mucho, o nos preocupaba, ya no nos preocupa tanto, si bajar mucho el LDL puede traer trastornos neurocognitivos. ¿Y por qué era esta duda? Hace muchos años se pensaba, el cerebro está formado por colesterol, si bajamos mucho el colesterol, esto puede alterar la composición de la membrana de las células de las neuronas y puede traer trastornos neurológicos, neurocognitivos. Se hicieron un montón de estudios bajando a valores muy, muy bajos. Fíjense con esta droga
más estatina, más ezetimibe, que le bajaban el LDL a menos de 25 o a más de 25, controles, y fíjense, no había diferencias en ningún efecto neurocognitivo, estado confusional, memoria. O sea que esto es una gran demostración y un estudio muy importante, una gran demostración de que no hay efectos adversos del sistema nervioso central. Vamos ahora a este otro término nuevo, que es el riesgo residual, de este autor, este profesor de Harvard, que se llama Ritker, que fue el autor de un estudio muy importante que se llamó Júpiter. Y él, además del riesgo del colesterol, él enfatizó mucho en lo que es otros riesgos. Uno es el riesgo inflamatorio, pero primero me voy a referir al riesgo residual de los triglicéridos. Hay varios estudios en curso, y con el riesgo residual inflamatorio también, se los estoy mostrando acá, pero déjenme ilustrárselos. Estos son los sueros, luego de una centrifugación, de la vieja clasificación de trastornos de lípidos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es en esta punta esto blanco que tiene lo mismo que este suero? Eso es la cena que comió el paciente la noche anterior, luego de 12 horas de ayuno, está todavía en la sangre. Eso no debería ocurrir, pero la cena está todavía en la sangre, la grasa de la cena en este y en este paciente, porque tiene un defecto genético bastante severo que no se metaboliza, no se degrada, y entonces el paciente tiene eso después de un rato. Después hay algunos otros trastornos, estos tienen remanentes y otras cosas, pero déjenme mostrarles del estudio de Copenhagen cómo se distribuye. El 26% tienen triglicéridos normales, el 46% también, esto es hasta un valor más o menos de 160, pero un porcentaje importante, esto en rojo, y un 28% en total, tienen entre 160, esto hay que multiplicarlo por 88, 160 y prácticamente 1000 de triglicéridos. Este porcentaje grande de pacientes tiene en general mutaciones pequeñas en un montón de enzimas que son las que degradan, pero hay causas monogénicas. Eso es un solo gen que está mutado en los que tienen más de 1000 de triglicéridos, y eso es también una oportunidad muy interesante porque se hacen estudios genéticos que permiten después elegir tratamientos muy específicos que también son de alto costo, como veíamos en la hipercolesterolemia familiar antes. Estos pacientes que después de 12 horas de ayuno todavía tienen la cena, tienen la cena todavía dando vuelta en la sangre, tienen pancreatitis, y como ven, algunos de estos pacientes muy jóvenes en la vida tienen su primer episodio, el primer evento de pancreatitis muy jóvenes, y eso es uno de los criterios diagnósticos. Entonces, si ponemos en esta matriz, donde de este lado tenemos esto que les estoy marcando, el riesgo cardiovascular, esto es muy alto o extremo, esto es intermedio, y acá abajo tenemos en la matriz triglicéridos bajos y triglicéridos muy altos, bueno, algunos de los pacientes con triglicéridos muy severos y con pancreatitis pueden requerir estas nuevas drogas que les estaba mencionando recién. Otros que tienen menor cuantía de elevación de triglicéridos requieren tratamiento con fibratos para protegerlos de las pancreatitis. Y si tienen triglicéridos y LDL, la combinación de las dos cosas, requieren esta combinación de estatinas y fibratos, que tiene cierta peligrosidad, porque estos remedios pueden chocar entre ellos, causando problemas como rabdomiolisis, y suelen requerir que en ese hospital
haya un lipidólogo para que maneje adecuadamente el riesgo de ese efecto adverso de rabdomiólisis, que puede ser mortal, para evitar ese problema. Entonces, resumiendo algunas de las cosas, tenemos tratamientos de alto costo que pueden ser alta facturación para un hospital. Algunos tratamientos son de alta complejidad y le van a traer prestigio al hospital, otros son de baja. Ahorra años de vida porque ahorra secuelas de ACV, infarto, insuficiencia cardíaca, pancreatitis, e incorpora el prestigio al hospital porque incorpora tecnología de diagnóstico y de terapéutica. Así que todo esto es muy importante. Les voy a mostrar con otro caso, muy sencillo. Es una mujer de 60 años, tiene hijos independientes, vive sola y come muy desordenado porque es divorciada. Tiene exceso de trabajo y entonces por eso dejó caminata y rumba, que hacía 3 veces por semana, aumentó mucho de peso, de 71 prácticamente 11 kilos. El abdomen le subió como todo el mundo en la pandemia la presión, y se le indica ascenso de peso y ejercicio aeróbico. Y como ven, esta es una paciente que tiene LDL alto, tiene los triglicéridos altos, no muy alto, no estaba con tratamiento, el HDL bajo, acá está puesto el colesterol total, los triglicéridos, el HDL, a lo largo del tiempo, y los tratamientos. Inicialmente, cuando se empezó a ver esta paciente, preocupaba un poco la glucosa en el borde, el HDL bajo, pero ya cuando cumple, en 2020, cumple 60 años, empieza a preocupar mucho el riesgo cardiovascular, porque no solo tiene la hipertensión. Y entonces, si quieren algunos de ustedes contestar estas preguntas sobre esta paciente en el año 2020, sí debe recibir por el riesgo cardiovascular estatina. No sé si quieren contestar a algunos de ustedes en el chat, y entonces podemos ver eso. Algunos de ustedes han puesto alguna, pero si quieren contestar si debe recibir sí o no estatinas en el paciente, contéstenlo, así vamos viendo qué es lo que sucede. Acá tenemos sí estatina, porque esta paciente hay una preponderancia de que, y algunos ya empezó a contestar si la paciente debe recibir fibratos o no, y muy adecuadamente, porque no tiene triglicéridos tan altos, no deben recibir fibratos, y la gran mayoría de los que contestó en el chat, muchas gracias, que debe recibir estatina. Así que gracias a todos los que contestaron en el chat. Si quieren, después lo podemos seguir viendo. Y vamos a la matriz nuevamente. Imaginémonos que Inés tuvo un infarto con esos triglicéridos. Entonces tiene un síndrome coronario agudo con triglicéridos elevados y debe recibir rosuvastatina más ezetimibe, y ahora una nueva intervención que es el icosapent. Este es un omega 3 muy, muy purificado, que todavía no está disponible en muchos países, pero que reduce un 25% más los eventos por encima de lo que reducía la máxima dosis de estatina y ezetimibe. Esto es muy importante, y además también produjo regresión de aterosclerosis que no producía o por encima de la regresión que podía producir la estatina. Así que esto es una nueva incorporación, una nueva herramienta terapéutica de los últimos 2 años para este tipo de pacientes. ¿Y cómo nos va con este tipo de trastornos de los lípidos?
Este es el Framingham del cono sur de Latinoamérica, del que tengo el orgullo de participar. Hay una frecuencia muy, muy alta de dislipemia, como ustedes ven, casi 60%, y muy parecido a todo el resto de las Américas, excluyendo Norteamérica, donde tenemos muy alta la frecuencia de HDL bajo. Y esto porque incluye dos ciudades con un porcentaje importante de indígenas, que es Temuco en Chile, donde nació el Nobel Neruda, y Bariloche en Argentina, que tiene población indígena mapuche, y por eso también tiene mucha frecuencia de HDL bajo, y los triglicéridos también. Así que nuestra cohorte, nuestro Framingham, tiene estas manifestaciones. Además, en esta cohorte que se llama CESCAS, 30% de fumadores, muy alta frecuencia de hipertensión, pésima alimentación, y uno de los últimos puntos, porque hay terapéuticas muy, muy importantes, es la lipoproteína A, y ahora nos vamos a referir a eso. La lipoproteína A, que está incluida en esto del riesgo residual de este profesor de Harvard, Ritker, autor del estudio Júpiter, la lipoproteína es todos tenemos lipoproteína A, pero un 20% tiene lipoproteína A elevada y un 1% la tiene extrema. Y después me voy a referir al riesgo residual inflamatorio, ¿no?, que se mide con la proteína C reactiva. Fíjense ¿qué hay respecto a esto? El riesgo residual inflamatorio. La estatina, ustedes saben que tiene un efecto antiinflamatorio, pero se hicieron dos estudios muy importantes, uno con una droga muy vieja que es la colchicina, y después con otra droga que se llama canakinumab, que mostraron evidencia reduciendo eventos por encima de lo que producía la estatina. Todos estos pacientes tenían síndrome coronario agudo y estaban con estatina. Debido a que hay dos estudios clínicos y pronto va a haber un metaanálisis, pronto va a estar en las guías el manejo del riesgo residual antiinflamatorio. Y la lipoproteína, lo que les decía, un 20% de la población tiene lipoproteína alta y extrema en 1%, según define la guía la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. El tratamiento con PSK9, que son drogas que ya están hace 5 años en todo el mundo, mostró en esta gente que tiene alta que baja la lipoproteína y además baja alrededor de un 25% y puede también reducir un 25% más los eventos, además de lo que lo produce la reducción de las estatinas. Entonces, ya terminando, hay dos drogas que van a venir para lipoproteína A que están en estudios de fase 2 y 3, y eso va a ser opciones muy, muy importantes, porque este tipo de pacientes tienen una tasa de eventos muy, muy altas. Entonces, dado que el área de lípidos está con nueva investigación, estamos haciendo desde hace 4 años este simposio internacional que se llama Lipidología Terapéutica o Nuevas Drogas para Lípidos. En 2021 vamos a hacer el 5º, y es un evento multisocietario de la Sociedad Internacional de Aterosclerosis, la Sociedad de Cardiología, la Federación de Cardiología, la Sociedad Argentina de Lípidos, que va a tener muchos extranjeros y se va a generar un ebook. Este es un aviso del tercer simposio que hicimos en el 2019, solo para ilustrarles. Y dado el contexto, quiero
brindarles un poco el contexto. Para mí, y me parece que se ve acá claramente, el New York Times hace poquitos días publicaba que esta era la primera ola, esta es la segunda ola y esta es la tercera ola de casos de COVID. Y acá tenemos los datos de Europa y todo el resto del mundo, según lo publican. Y tenemos también lo que parece ser una primera ola, una segunda ola, y esta tercera ola, Argentina estamos muy fuertemente. Y entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque hasta que las vacunas estén disponibles, vamos a tener que seguir manejando estos pacientes de muy alto riesgo que por miedo no están viniendo a la consulta, y les mostraba al principio que la consulta es de bajo riesgo si se toman las precauciones de ventilación, máscaras y un tiempo que no sea muy prolongado, solamente 2 personas, para hacernos cargo del manejo de estos pacientes. Así que esta es mi última diapositiva y en un resumen, estamos en una excelente era de la investigación en lípidos. Las guías reducen riesgo y reducen los gastos, y por eso son intervenciones de salud pública, y las guías dicen esto específicamente. Se usan cada vez combinaciones de drogas, y hay una evidencia muy, muy robusta y potente de los tratamientos, y específicamente en el foco que hacen las guías, que está basado en el LDL, cuanto más bajo y por más tiempo lo tengamos bajo, mejor. Así que con esto termino mi presentación y quedamos a disposición de ustedes para todas las preguntas. Voy a dejar de compartir la pantalla y les agradezco mucho la atención y todas las preguntas que hicieron y las contestaciones. Muchas gracias. Bueno, Alfredo, muy claro y realmente, bueno, nos dejas pensando a todos en esta cuarentena, ¿no? Con todos los desórdenes que hubo alimenticios y de hábitos, ¿no? De caminatas y deportes. Realmente es para pensar. Lo bueno es que hay tratamientos al alcance de la mano. No sé si un poco por lo que dejaste ver que quizás son un poco caros, ¿no? De las nuevas metodologías, los tratamientos que hay Algunos, disponibles. Uh-huh. Algunos son muy caros y ofrecen oportunidades para los hospitales, ¿no? Los hospitales viven de tratamientos que son de alto costo, y entonces crear clínicas de colesterol pueden ser una gran oportunidad, así como ha sido los tratamientos para oncología, los tratamientos para enfermedades reumáticas, que muchas veces requieren una infusión endovenosa, y entonces el hospital hace parte del aporte, compra las drogas y puede ayudar al tratamiento. Acá me pregunta el doctor Carlos Hoffman, no sé si querés manejarlo vos, Marisa, las preguntas. Yo Sí, estaba viendo perfecto. algunas. Bárbaro. Dice, en pacientes con COVID aumenta el riesgo de complicaciones con hipercolesterolemia. Sí, sobre todo aumenta el riesgo en pacientes que han tenido evento coronario. Eso es lo que realmente aumenta. Lo mismo que los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, ¿se acuerdan? Tienen más receptores a la enzima convertidora de angiotensina, y ahí es donde se une el COVID, ¿se acuerdan? La espícula se une ahí. Entonces muchas veces estos pacientes tienen esto. Así que sí, y tengo acá en el chat algunas otras preguntas, no sé si querés que las Aquí lea. veo, sí, a ver, yo veo una que dice los laboratorios colaboran con la entrega de nuevas drogas o está todo frenado. No, los laboratorios siguen, los laboratorios viven de las nuevas drogas, o sea que han hecho los esfuerzos para seguir.
Así que han seguido aportando. Y, y entonces, lo que les quería resaltar es que estamos en un gran momento de todos los nuevos tratamientos. La investigación sigue generando nuevas drogas, así que es un momento muy, muy especial para el área de lípidos. Así que quería reflejarles eso. Y acá también me hace una pregunta la doctora Teresita Quiroga. Ajá. Dice, los resultados del perfil lipídico del laboratorio, ¿usted considera un ayuno de cuántas horas? Y me pregunta si es de 12 horas. Bueno, es muy oportuna esta pregunta. En Europa están en una tendencia en Escandinavia a hacer los análisis de colesterol sin ayunas, ¿sí? Eso se está instrumentando en toda Escandinavia por una razón de costos, ¿no? Porque el laboratorio puede tomar muestras durante todo el día, ¿no? De 8 de la mañana a 5 de la tarde, y solo es importante y se puede hacer una corrección en los pacientes que tienen triglicéridos. Hay unas pequeñas fórmulas para corregir, y realmente no hay una diferencia muy importante, así que eso se puede manejar. O sea que es una tendencia que va a venir para nuestra área. Así que creo que es definitivamente algo que va a venir y va a ayudar también a los pacientes, ¿no? Y lo mismo que va a ayudar la telemedicina, ¿no? Que es una fuente de poder seguir a estos pacientes graves que tienen miedo de ir al hospital. Sí, es algo que se implementó y se aceleró con la pandemia, ¿no? El tema de poder consultar y tener una frecuencia quizá un poco mayor, más para gente más grande que se le dificulta quizá acercarse a un centro hospitalario. Es una buena alternativa y es una tendencia que creemos que va a perdurar en el tiempo. Eh, Sí, totalmente. En mi caso reemplacé prácticamente el 85%, y sobre todo los que más buscan la videoconsulta, donde uno tiene la historia clínica del paciente online en ese momento, puede tomar decisiones. Es muy importante para estos pacientes con enfermedades graves, ¿no? Porque si no, están aislados y ustedes escucharon, todo el mundo, todos los pacientes están con la presión alta, con la diabetes descontrolada, así que es importante. No sé si hay más tiempo para preguntas. Acá había otra Acá pregunta. hay otra, sí. Sí, dice, en Europa se decía que las personas con enfermedades persistentes, cardiovasculares o diabetes, y se contagian de COVID-19, les quedaban secuelas graves. ¿Ustedes pudieron detectar dichas secuelas? Sí, los pacientes con alto riesgo cardiovascular suelen tener enfermedad mucho más severa. Y ustedes saben, en la enfermedad severa hay una inflamación muy importante a nivel pulmonar, y eso deja daño persistente. Y por ahora, como sabemos poco, o tenemos poco seguimiento de esos pacientes, hay muchos que 6 meses después del COVID tienen severas dificultades, perdón, no severas, pero tienen todavía dificultades respiratorias porque está cicatrizando esa neumonía que tuvieron bilateral, así que es un problema. El doctor Carlos Hoffman consulta y nos dice si estás de acuerdo con la recomendación de vitamina D en COVID. No les puedo responder eso porque no tengo una opinión formada. He leído cosas un poco discordantes, así que disculpe, doctor Hoffman, no le puedo responder porque no tengo opinión formada. Y Alfredo, te hago una consulta yo con respecto a, digamos, vos comentabas que tenías el 85% de consultas virtuales. Eh, ¿El monitoreo de tus pacientes habituales recayó a pesar de esta modalidad virtual? O sea, ¿seguís pudiendo monitorear a la misma cantidad de pacientes que antes o
Sí, hubo una disminución. este, hay algunos pacientes que su sistema de salud no les cubre, y eso ha sucedido, la consulta virtual, no tienen un acuerdo con los hospitales. Ajá. Entonces mantuve un 10 a 15% de consultas presenciales para esos pacientes con todo el protocolo, pero el 85% se transformó en virtual. Y como yo no soy un ortopedista que le tengo que tocar el codo al paciente y mirarlo, sino que en lípidos uno compara los valores anteriores con los nuevos o con una recomendación nueva, la consulta virtual funciona de manera excelente teniendo la historia clínica. Así que es es una gran incorporación que yo creo que va a quedar porque al paciente le ahorra tiempo. Viaje. Sí, realmente, porque te conectás, no tenés que estar en una sala de espera. No, Realmente para algunas especialidades es muy excelente, bueno. ¿no? Sí, Ujú. muy, muy bueno. Bueno, creo que aquí se terminan las consultas, más allá de las felicitaciones por tu exposición, que dice un placer siempre Gracias. escucharlo, que es muy claro, o sea, lo mismo digo, realmente es un placer escucharte, los contenidos siempre Para son muy mí también. claros, así que bueno, nuevamente gracias por tu participación y esperemos que contar con vos para la próxima edición del año próximo, que Bueno, vamos muchas a gracias por avanzar la sobre esto. invitación. Muchas gracias a todos los asistentes por sus preguntas que hacen más didáctico esto y un placer estar acá. Me gusta mostrar el momento bien interesante que se vive en el área de los lípidos hoy. Así que muchas gracias también a ustedes. Bueno, un placer y bueno, nos mantenemos en contacto. Un cariño grande. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias a todos por participar y bueno, nos vemos mañana en el tercer día de Latam Hospital con una oferta enorme de conferencias en diversas áreas, así que muy agradecidos de tenerlos presentes a los profesionales de toda la región de América Latina. Muchas gracias, hasta mañana.